Hola Libra, Libra o ascendente Libra, persona con Venus en Libra, Luna en Libra. Bueno, estuve haciendo varias cartas astrales últimamente con lecturas personalizadas y resulta que conozco mucha gente con Luna en Libra. Qué loco, ¿no? Esta necesidad de relacionarse sí o sí con gente, sí o sí con gente, ¿no? Bueno, Libra, ¿qué pasó en la lectura anterior? No sé si la viste. Gracias por suscribirte a mi canal, que para mí es muy importante. Apreta la campanita porque ahora voy a subir lecturas cada vez más seguidas, ¿sí? Así, la idea, si te suscribís y tocas la campanita, te enterás al toque de cuando subo la lectura. Bueno, Libra, entonces, vamos a hacer una lectura con Tarot Rider White, a ver qué energías tenemos. Es una lectura clásica que nunca hice, así que comentame si te resuena, si no te resuena, si te gusta este tipo de lectura o no. Cualquier comentario en YouTube siempre es bienvenido, me ayuda muchísimo. Sobre todo porque quiero dar lo mejor para ustedes, que esto es para ustedes, sobre todo, ¿no? Así que bueno, Libra, vamos a ver qué pasa contigo con esta lectura distinta que nunca hice. Bueno, ya tenemos a alguien de Cáncer dando vueltas. No sé, Libra, ¿cómo estarás? A ver, Libra. Bueno, aferrándose a qué? Aferrándote a algo. Estás teniendo como necesidad de, digamos, estar siempre en una misma situación. ¿Qué pasa con el estancamiento, no? Bueno, Libra va a tener eclipses hasta noviembre en su casa 2 y 8, ¿sí? Sobre todo los ascendente Libra. A ver, Libra, vos por ejemplo sos Libra, ¿no? Porque siempre digo el ascendente. El ascendente es como vos te mostrás al mundo, o sea, la máscara que vos te ponés para salir a presentarte, que te conozcan. Siempre uno cuando conoce a una persona, lo primero que ve es el ascendente, no la personalidad. El signo solo no dice nada, ¿no? Entonces, Libra, por eso digo que mires tu ascendente, porque esto es como te termina de reflejar el tema de los eclipses, que yo lo hablo en las lecturas. Si sos ascendente Libra sobre todo, lo mismo que si sos de Libra, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este próximo eclipse que viene en noviembre en tu casa 2? ¿Qué pasa con este eclipse que viene en casa 8, no? Bueno, a vos te afecta de cierta manera, pero se termina de reflejar en tu vida según dónde cae en tu carta astral, en tu ascendente. Si no sabes muy bien cuál es tu ascendente, podemos hacer una carta astral con tránsitos planetarios y tarot. Son 5 cafecitos para Argentina, que los dejo acá en los comentarios, ¿sí? Háblame por Instagram si te gusta, si lo querés, Perla Negra Dorada Tarot. Yo las lecturas las grabo y las pongo acá en YouTube. Yo soy pura y exclusivamente youtuber, así que comentame la lectura y si sabes o no cuál es tu ascendente. Es muy importante para mí ver quiénes son. Bueno, Libra, aferrándote entonces a qué, ¿no? Estos eclipses que te iba a decir de la casa 2, de la casa 8, que vas a estar hasta fin de año con eso. Tus recursos. Es posible que Libra esté sacando recursos, ¿no? Inclusive, ¿cómo te digo? Dejando de ganar tantas cosas o cambiando su modo de valorarse en el mundo. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Tenés algo para ofrecer o solamente pedís? ¿Te piden todo el tiempo y vos das solamente? ¿Cómo sería, Libra? Entonces, ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué te estás aferrando que te cuesta soltar, no? Estos eclipses van a sacar y a entrar personas, sobre todo los que están en pareja, casados. Y el tema de la sexualidad también. Hay que relacionarse físicamente con nosotros de un modo nuevo, Libra, ¿sí? Así que vamos a ver a favor que tenemos. Acá ya apareció alguien de Cáncer o ascendente Cáncer presente dando vueltas. Bueno, a favor dice como que es una cuestión de mucho peso y en contra un inicio. Entonces, Libra, viste que la lectura anterior, no sé si la viste, hablaba de una posible reconciliación y demás. Muchas veces, muchas personas, sobre todo en el interior, que es lo que yo veo, que tienen una cultura muy distinta a la de Buenos Aires, mucha gente se queda a lo largo del tiempo con personas que hasta le aburren, ¿no? O que no le apasionan. Y acá pareciera ser, ¿no? Como que estás aferrando a algo que realmente es muy pesado, pero que tenés ganas de terminar. El tema es que se va a venir un inicio, pero como si no quisieras cambiar. Como que, bueno, si vos no cambiás de estos recursos, ¿no? De este trabajo, si no cambiás de marido o si no cambias el modo de fusionarte físicamente con tu pareja, puede ser que los eclipses hasta fines de noviembre te hagan sacar por obligación o algunos problemitas o algunos obstáculos, ¿no? Entonces,
Si estás solo sola, ¿cómo te funciona físicamente? El tema de la sensualidad, de la sexualidad, es muy importante que das que recibís. Hasta fin de año, Libra, ascendente Libra sobre todo, ¿eh? Bueno, hay ganas de finalizar con cosas que pesan realmente. Por ahí Libra se está sacando de encima cosas que le cansan, le apresionan, pero hay mucha energía de posesión, de posesión. Puede ser al hogar. Vamos a seguir viendo igual, como consejo para Libra. Uy, apresionamientos mentales. Bueno, Libra, tenés que hacer limpieza, ¿no? De esto que yo te digo. ¿Qué recursos tenés? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuál es tu valor? O sea, cuando vos conocés a una persona nueva, suponete que estás soltero o soltera, ¿no? ¿Qué tenés para ofrecer? ¿De qué pueden charlar? O sea, ¿qué tenés para ofrecer vos? ¿O qué tenías para ofrecer antes que ahora ya no? Y de repente tenés que tener recursos nuevos, ¿no? Lo mismo que el modo de fusionarse sexualmente. ¿Solo querés sexo o querés amor? ¿Querés que te valoren? ¿Valorás? Bueno, esas cosas, ¿no? Consejo, 8 de espadas. Hay como un tema de, realmente esta es una lectura diferente a la anterior, por ahí cambiaste, por ahí pasó algo, ¿no? De repente hay como una especie de aprisionamiento, de decir, se me complica salir. Bueno, te recomiendo mirar algunos TikToks de la locomotora que te ayuda a mover la cola. Libra, que parece ser que ahora volvés de nuevo a estar en una situación en la cual apresiona, cansa, es como decir, bueno, ¿de quién estoy rodeado? Por ahí estás rodeado, ¿no? De algunas personas que, por ahí si sos soltero o soltera, algunos son muy promiscuos para tu gusto, o estás siendo muy promiscuo para tu gusto, ¿no? Hay un temita con eso. Bueno, aparte de todo eso, Libra, ¿qué sucede? Vamos a seguir sacando igual. Acá se te dice que te arriesgues, que te liberes realmente de las situaciones que te aquejan, que te presionan, ¿no? Claramente todo habla de, como consejo, darte cuenta que en qué pones tus pensamientos día a día. ¿Te enfocas más en los demás que en vos mismo o en vos misma, o te enfocás en vos mismo? Porque hay un tema de querer iniciar algo nuevo, de arrancar nuevos caminos, sobre todo, que es lo más importante. No sé si algunos de Libra tienen algún proyecto creativo y demás. Bueno, es la sota de bastos, es comunicarse, sobre todo gente más joven, energía más vital, energía más alegre, ¿no? Es muy importante esto. Por ahí simplemente te sentís que estás rodeado de gente o rodeada de gente que no es muy positiva que digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Para ascendente Libra, sobre todo, en este momento se está iluminando los miedos, los temores, prisiones mentales. Por ahí te das cuenta que simplemente tus pensamientos son los que te impiden relacionarte, que Libra es el signo de las relaciones, ¿no? Que es muy importante para Libra, estar muy relacionado todo el tiempo con gente. Entonces, por ahí te das cuenta que tus ideales, tus pensamientos, no traen a tu vida lo que vos necesitas vibrar nuevo en este momento, ¿no? Es como decir, ¿con quién te juntás? ¿Qué pensás? ¿A quién mirás en las redes? ¿Qué cursito haces? ¿Qué estudiaste? ¿De qué trabajás? ¿Quiénes son todas estas personas, no? Entonces, comunicarte de un modo más genuino, joven, juvenil, con algunas personas. A ver, Libra, voy a hacer lo siguiente, porque aparte de que salió esta de cáncer, si está solo o sola, ¿qué pasa con los sentimientos, con las emociones, con el hogar, casa, familia? A ver qué otra casa. Escorpio. Bueno, Libra, si estás solo o sola, prestale atención. También pueden ser amigos familiares, ¿no? Gente que aparece en tu vida acá de cáncer o ascendente cáncer. De Escorpio o ascendente Escorpio. Y vamos a sacar un par más, a ver qué más hay. Mira, números de la suerte 32, 8, 5 también, ¿no? El 8 acá de nuevo. Bueno, fortuna mayor, tristeza, dice. Bueno, si te estás solo sola, prestale atención entonces a la gente de cáncer, ascendente cáncer, Escorpio, Tauro y Acuario. Acuario, ascendente Acuario. Vamos a sacar uno más. Tauro, doblemente Tauro. Bueno, el nodo norte en Tauro también, porque acá salió el nodo norte 2 veces, ¿no? Fortuna mayor, tristeza, fortuna menor. Fortuna mayor 2 veces. Bueno, vos, ¿cómo venís económicamente? Porque puede ser que también esta lectura hable de cómo vos te arriesgás a nuevos proyectos, pero tenés miedo de soltar lo que ya conoces, que es tu zona de confort, Libra, ¿no? Entonces, tu fortuna mayor, ¿dónde va a estar?
en con quién te asocias realmente, ¿no? La casa 8, que acá salió el número 8, 8 de nuevo, la casa 8 para ascendente Libra sobre todo, es la sexualidad, pero también es cómo recibís a través de tus sociedades, con quién vos te asociás para ganar más dinero. Las herencias, qué recibís de los demás. Puede ser plata, puede ser préstamos, puede ser recursos. Por ahí no sabés cómo salir de esto. Bueno, arriesgándote por nuevos caminos. Libra, es muy importante esto, ¿eh? Mira, puede ser que Libra haya tenido una crisis económica luego de algo. Bueno, como consejo para Libra entonces, que se está aferrando mucho al dinero, parece ser. La familia, ¿qué pasa con la familia, no? ¿Quiénes son tus familiares? ¿Te ayudan? Puede ser que haya familiares que te digan algunas verdades medias hirientes, mira. Puede ser que la familia esté medio puñalando por la espalda de cierta manera, ¿no, Libra? Mira, tu carta, la justicia. Consejo, entonces, sé más objetivo, objetiva. Pensá con objetividad sobre lo que estás sintiendo, sobre lo que estás presintiendo, ¿no? Puede ser también. ¿Qué pasa con la familia? Hay verdades que duelen. Bueno, por ahí te das cuenta que tenés familiares narcisistas. ¿Viste? Yo estoy mucho con este tema. Con la lectura de ¿Quién te envidia? Hablé mucho sobre eso, Libra. Bueno, la justicia. Hay que ser objetivo. Puede ser que por destino empieces a liberarte de ciertas personas. Es lo más urgente que tenés que hacer, digamos. Sobre todo parece ser que hay una especie de atosigamiento medio raro ahí. Bueno, Libra, si estás solo sola, arriesgate a comprometerte, porque el 4 de bastos también es, no solo es alegría, mirá cómo está esta parejita brindando, saliendo al mundo, sino que bueno, simplemente es arriesgándote con gente de otros países, viajando por todos lados del mundo, es el mundo. O sea, Libra, acá tenés que salir del encierro si estás muy involucrado con algunos familiares, que claramente parece ser que te querés liberar de un peso, pero no sabes cómo. Sobre todo si ya estás casado o casada, ¿no? O si estás solo sola es comprometerte. Si estás casado o casada, ¿entendés? Hay un tema acá con esto, pero hay mucha energía de querer comprometerse con alguna que otra persona, ¿no? Saliendo al mundo. Si no tenés con quién, salís solo igual, porque el loco está mirando al mundo sin que le importe nada. Mira, el loco ni siquiera mira por dónde camina, ¿no? ¿A qué te estás aferrando, Libra, que te tenés que soltar con urgencia? A favor. 9 copas. Hay reconocimiento, bueno, pero en soledad todo el tiempo, ¿no? El diablo, bueno, muy bien aspectado entonces para sanar tu vida sexual y creativa, ¿no? Libra, las pasiones, el diablo acá, ¿viste? Disfrutá un poquito más, mira. 3 de espada, puede ser que te hayan traicionado, acá puede ser que haya habido triángulos amorosos, ¿eh? Mira, alejándote, tomando las riendas de la situación, nuevas relaciones sexuales sobre todo. 2 veces salieron energías fálicas acá, mira. Uno. Toda energía de inicio. Pero parece ser como que Libra todavía sigue aferrado a esto que yo te dije en la lectura anterior. ¿Se reconcilian o no? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Perdonamos o no perdonamos? Bueno, no perdonamos un carajo acá, parece ser. Ay, Libra. Pero para mí te tenés que arriesgar a comprometerte con nuevas personas. Tal vez dejar de tener miedo a sufrir por amor, ¿no? Tomar las relaciones desde otra manera. Para mí está mejor aspectado para tomar nuevos caminos. Sobre todo... es un tema, ¿no? Porque hay que salir de joda también. Y a la vez, yo creo que tenés que levantar tu autoestima, ¿no? El tema de la valoración personal. ¿Qué tenés para dar? Solamente pedís a alguien que te da, ¿no? Porque puede ser como que has tenido algún, si estás sola, suponete, ¿no? Has tenido algún que otro amante medio frío, medio vacío. Bueno, Libra, para las relaciones, ya te dije, disfrutar de la vida, gozar de los placeres que tenés con los demás. Es muy importante. ¿Te satisfacen o no? Pensalo. Ya te dije, Libra, si estás sola, entonces. Cáncer, Escorpio, Tauro, Acuario. Tauro otra vez. Puede ser cualquiera. Tauro también es la energía de, ya te digo, disfrutar de una buena comida, tomarse una buena bebida, dormir en una cama cómoda, viajar, disfrutar del día a día, pasito a pasito, ¿no? De la comodidad, del hogar, de un buen aroma, de un buen perfume. Comprate un perfumito, ¿viste? Que aparte del perfume tiene alcohol, te lo echás. Sirve para alejar las larvas energéticas. Toda esta gente que no queremos acá, envidiosa. Muy Libra, recordá que si estás en Argentina, estoy haciendo lecturas personalizadas, te hago una carta astral, más tránsitos planetarios, más tarot. Háblame al Instagram, que es perla.negradorada.tarot. Libra, gracias por suscribirte a mi canal y acompañarme. Te mando un abracito.
Éxitos.